vacunación, ahora se está hablando de la vacunación de los niños de 3 a 4 años. Planteo mi inquietud, doctora Jessica León, con lo siguiente. Primero, nos decían los médicos que entrevistamos todos los días, porque entrevistamos en los diferentes programas 2 o 3, que los niños con el Omicron sí se pueden contagiar hoy y los niños de 4 hacia abajo no están vacunados, lo que es un peligro. Y 2, la vacunación de 3 años a 4 años que ya se está permitiendo, ¿cómo la ve? 2 preguntas en uno. Es Eduardo Mendoza Paladines, desde aquí, desde I99 FM, 98.9 e I99 TV. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En realidad, sí, es verdad, estamos en el tema actual de moda que nos genera pues mucha tensión y preocupación. Pero para responderle esa pregunta, que me parece muy lógica y muy bien formulada, quiero aclarar algunos conceptos. Sabemos que el COVID-19 es un virus y el virus es un microorganismo, tanto así como una bacteria, como un hongo o como un parásito. Es un agente infeccioso, por lo tanto, y un agente infeccioso es todo microorganismo, como ya se mencionó antes, capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Dentro de este campo no tan amplio de microorganismos, pero que producen varias enfermedades, sí se pueden contagiar. Está el grupo etario de los niños, de la comunidad pediátrica, que es bastante importante. Entonces no estamos hablando solamente en este momento de una cepa denominada Omicron, que es la última sino que cualquier microorganismo puede producir una infección o una enfermedad infecciosa y los niños no están exentos. Entonces la duda o la inquietud es bastante real y tiene que ser contestada pues con lo que es, con la evidencia científica de todo lo que se ha ido estudiando y se ha ido documentando a través de los años en la historia de la medicina. Si bien es cierto, al principio de que comenzó esta pandemia, la cual ya vamos a tener 3 años, el grupo etario que se afectaba eran los pacientes de la tercera edad. Sin embargo, se fue observando con el pasar del tiempo que este microorganismo, que es un virus, también podía contaminar, infectar y producir la enfermedad infecciosa a personas más jóvenes e incluso a niños. Demostrado estuvo y los registros en otros países, como por ejemplo el vecino país del Brasil, donde el año pasado tuvieron una mortalidad bastante importante en el grupo pediátrico, debido a la agresividad, a la virulencia. Virulencia en un microorganismo, en un virus, se conoce como la agresividad del virus de causar una enfermedad, de causar síntomas o incluso la muerte. Entonces, la virulencia de la cepa Delta fue bastante agresiva, ¿sí? Y sí produjo una mortalidad importante en el grupo etario. De ahí la preocupación de las autoridades de salud con respecto a los niños de nuestra población. Okay. Eso es por un lado contestando la primera parte de la pregunta. La segunda parte con respecto a la vacunación. Los virus, no pueden ser en realidad combatidos como una bacteria, no pueden matarse con un antibiótico, entonces el tratamiento no es un antibiótico. De allí que los médicos autorizados y capacitados salen en la televisión indicando que los pacientes no se automediquen con antibióticos, porque no es el tratamiento eficaz. El antibiótico va por otras circunstancias, por infecciones bacterianas secundarias. Pero ¿qué es la inmunidad? La inmunidad no es otra cosa que la capacidad de un individuo que ha presentado una enfermedad infecciosa previa y que está exento de volverla a presentar. Esta inmunidad se da de forma natural, activa, cuando viene la infección. Le pongo un ejemplo de un virus, hablando de este. A una persona X le dio el virus de la varicela, presenta la enfermedad de la varicela, pasa el virus en ella y queda una inmunidad natural permanente con ella. Entonces, a la exposición de otra persona con varicela, ya no se va a contagiar, ya no va a presentar la enfermedad. Esta es la enfermedad activa natural, la inmunidad activa natural. Y la inmunidad activa artificial se da por la vacunación. Es una de las 2 formas de combatir un virus.
o bien con antivirales o bien con la vacunación. Aquí vamos a topar un tema bastante controversial porque en redes sociales se transmiten noticias, se transmiten reportajes, se transmiten entrevistas de la comunidad científica, de la comunidad médica, de políticos y de personas independientes, y se transmiten muchos mensajes y videos anónimos también, que generan bastante duda y controversia en las personas que ven las redes. En primer lugar, hay que aclarar que todo lo que sale en las redes sociales pues no se debe de creer. Hay mucha información manipulada y tergiversada que se envía como un video y se distribuye por las redes. En segundo lugar, con respecto a la vacunación, además está demostrado, pero aquí cabe recalcar que a través de la historia se comprobó que la inmunización en el grupo etario pediátrico ha traído en realidad el éxito en evitar infecciones, doctora, que tenían alta mortalidad. A ver, entonces, sí, le pregunto rapidito para pasarle a Javier Segarra. Es decir, estamos de acuerdo que los niños entre 3 y 4 años a los que se les ha dado ya el visto bueno para la vacunación se vacunen. Usted está de acuerdo, ¿verdad? Su pensar es ese. Terminado. Solamente decía que la vacunación es una realidad de lo que hemos demostrado. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa con la vacuna? La vacuna tiene que reunir varios requisitos. Ser inocua y eficaz. Ya. Sí, y realmente porque tiene que dar la inmunidad protectora inmediata, sino que se mantenga durante amplios periodos de tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la vacunación de ahora, que no es la vacunación de antes? Ojo, por eso yo quería aclarar ciertos conceptos. Estamos hablando que una vacuna que sale tiene la intención de proteger a una población de una enfermedad determinada que ocasiona una gran morbimortalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con las vacunas? Son estudiadas en lo que se llama un ensayo clínico, ¿sí? Y probadas. Una vez que se demuestra dentro de un determinado periodo de tiempo que una es inocua y eficaz, puede ser aprobada y comercializada para la aplicación humana. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos apenas ni siquiera 3 años completos de una pandemia bastante nueva en lo que es la sintomatología y agresiva para nosotros. Esta vacuna sale al mercado sin tener un previo ensayo clínico antes. El ensayo clínico estamos siendo nosotros, incluyendo mi persona que también recibió sus 2 dosis de vacuna. ¿Sí? Entonces, el grupo etario de 3 a 5 años, particularmente porque este es un criterio mío muy personal, yo no soy una autoridad en epidemiología. Okay, estamos claros, sí, de acuerdo. Simplemente le estoy dando lo que es el concepto por el estudio que uno recibe en su preparación profesional, ¿sí? El grupo etario es pequeño, no tenemos el niño recién a los 6 años, y voy a retomar ahorita muy humildemente las palabras de un gran maestro mío, el doctor Bosco Alcíbar, que nos explicaba claramente, y después se lo reconfirmé estudiándolo, que los niños recién a los 6 años tienen un sistema fisiológico parecido al de un adulto. Ni siquiera es el de un adulto, es parecido. Entonces hay que aclarar aquí que un niño es un adulto chiquito, un niño es un ser humano en formación, es un ser humano diferente, que está creciendo, que sus órganos se están formando. Muy bien. Entonces, le ruego, doctora, por el tiempo, le ruego, doctora, sigamos con Javier Segarra y sigamos explicándolo porque no sabe que no hay mucho tiempo, pero es interesante lo que acaba de decirnos Javier, la doctora, ¿no? Con 3 y 4 años. Así es, Eduardo, y gracias, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días. Javier Segarra le saluda. La pregunta entonces surge es, ¿por qué antes sí nos vacunaron cuando éramos muy pequeños y hoy no se puede vacunar? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué hubo un ensayo clínico de esa vacuna? Porque las vacunas que que pone el Ministerio de Salud Pública, indicado por la OMS, que la OMS tiene por áreas la vacunación, el área A, el área C, el área D. América Latina está dentro del área C, porque son vacunas muchas veces de bacterias atenuadas, que es atenuado en una vacuna, que se pierde la agresividad del ataque
del agente, del microorganismo del agente infeccioso en este caso. ¿Y esos ensayos clínicos que son estas vacunas significan que entonces el adulto tampoco las tiene que recibir? Te voy a explicar lo siguiente, antes de que esto se genere porque se puede ver una tergiversación del parte de las palabras del entrevistado, no del entrevistador. Entonces yo por eso quiero aclarar ciertos conceptos para que la población, la comunidad que me están escuchando tenga más clara la decisión que tienen que tomar. ¿Sí? ¿Qué es un ensayo clínico en primer lugar? Vamos a determinar ese concepto. Un ensayo clínico es una evolución experimental de un producto, de un sistema, de un medicamento o de un tema diagnóstico terapéutico, ¿sí? Que en su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y su seguridad. ¿Sí? Entonces, estos estudios de prometedores tratamientos nuevos o experimentales en pacientes se conocen como ensayos clínicos. Antes de vacunarnos o tener el esquema de vacunación en lo que es los lactantes menores, que son menores de 1 año y que lo tiene aprobado la OMS y el Ministerio de Salud Pública, han tenido un ensayo clínico previo. Nosotros ahora somos el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque están explicándonos las casas farmacéuticas que la vacuna es inocua y eficaz. ¿Cómo pueden determinar eso? Pero los tratamientos que se evalúan mediante los ensayos clínicos a menudo resultan beneficiosos, doctora. Esto no quiere decir que un ensayo clínico sea malo. Por lo tanto, si es que un adulto es vacunado con una vacuna, valga la redundancia, de ensayo clínico, ¿por qué no el menor si también nos vacunaron en su momento? Periodo de tiempo y nosotros no completamos ni siquiera 1 año. Recién en marzo del año pasado, del 2021, comenzó la vacunación. ¿Sí? Entonces, esto tiene que tener un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo? ¿Sí? Eso lo determina el laboratorio o la industria, pero jamás es menos de 1 año. Las vacunas y los ensayos clínicos son 5 años. Entonces, es mi apreciación personal. Yo no estoy cuestionando. ¿La vacuna en definitiva no es la solución por ahora? La vacuna se pone considerando que es la solución de una enfermedad que nos está Pero una cosa matando. es considerar y otra cosa es que sea efectiva. Por eso mi pregunta, ¿la vacuna no es efectiva hoy en día entonces? Hay que valorar con el tiempo. Valorar con el tiempo significa que la vacuna no resulta ser más efectiva. Ahora, la cepa que estamos teniendo... Parece que perdimos la señal, doctora. Doctora, la estamos viendo, pero no escuchando. Su micrófono, a ver si ahí sí. ¿Aló? Ahí estamos. Sí. Bueno, que el porcentaje de seguridad que nos reportaron es un tema de micrófono. Es un tema de micrófono. Qué pena. Está lo más interesante de la entrevista. Por supuesto, con la doctora Jessica León, médico pediatra, hablando de esta temática tan importante. Solamente ratificar algo, ¿no? Que es lamentable que hayamos perdido el enlace con ella. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, en torno a esta temática de este organismo, la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, ¿no? El presidente de la filial Pichincha, el doctor